La misericordia pudiéramos entenderla con un ejemplo cuando alguien está en una cárcel y es llevado a juicio y hizo cosas tan malas, tan terribles, que todos lo desean condenar y sus obras lo han condenado. Realmente son las obras lo que lo han condenado. Está en un juicio y mucha gente le dice, no sé, debes quedarte allí, debes morir, ¿verdad? La gente puede decir eso, pero en realidad la misma persona se condena por sus acciones. Pero en el juicio entonces imparten justicia, le dan como su merecido, le dan el pao pao y le toca su sentencia. Él se condenó, pero le dan su sentencia, le dicen, tantos años te quedas allí. Eternamente y para siempre. Si habláramos del infierno, pues será eternamente y para siempre. Pero entonces, el juez, el que juzga, tiene esa potestad de aplicar la misericordia y perdonar. Y si Él decide perdonar, si Él decide borrar los pecados, si Él decide pagar la deuda, entonces eso se llama misericordia, porque le quitan el peso de lo que la persona tenía que pagar, perdón, lo que no quería, sino lo que tenía que pagar, lo asume otra persona y esta persona queda libre totalmente. Ese es un ejemplo. Dice aquí en el diccionario, dice que la misericordia es el amor compasivo. Mira cómo dice y habla del amor. Y nosotros sabemos muy bien que el Señor nos dijo que amáramos. Sabemos muy bien que Dios es amor. Y lo primero que encontramos en el concepto de la misericordia es la palabra amor. La misericordia es el amor compasivo que se conmueve ante el sufrimiento, la necesidad o la culpa de alguien, y actúa para ayudar, perdonar y restaurar. La misericordia de Dios actúa para ayudarnos, para perdonarnos, para restaurarnos y muchas cosas más. Sabes, la misericordia no significa tener lástima. Ay, que Dios tenía lástima de nosotros y entonces vamos a ayudarlos. No. Es que Dios vio nuestra necesidad. Se conmovió profundamente. Dios se conmovió profundamente al ver que nosotros íbamos en camino de nuestra propia destrucción. Estaba pensando yo ayer, meditando en la gente que está en tinieblas, la gente que está en tinieblas, y pensando en Dios. Y dice que las personas que están en tinieblas están perdidas, perdidas. Y cuando una persona está perdida, no sabe dónde está. No sabe dónde está. Pero muchas veces la persona que está perdida se da cuenta que está perdida y no sabe dónde está. Pero a veces cuando estamos en las tinieblas, muchos de nosotros cuando estuvimos en las tinieblas ni siquiera sabíamos que estábamos perdidos. Ni siquiera lo podíamos visualizar.
Pero entre tanto que estábamos perdidos en tinieblas, viviendo según nuestra propia sabiduría, según nuestro propio conocimiento, Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, sí sabía que estábamos perdidos. Él sí lo sabía. Él sí sabía dónde estábamos. Para él no era desconocimiento dónde estábamos nosotros, la condición en la que estábamos, no era desconocido para él. Por eso ves que muchas veces, aun cuando estábamos perdidos, sin el conocimiento, sin la revelación, sin tener los ojos abiertos, has podido ver que Dios, aunque no lo creías, te seguía ayudando, te seguía vistiendo, te seguía alimentando, inclusive te protegió hasta de ti mismo, porque Él sí sabía quién eres, quién eras, quién serías, porque Dios estaba allí todo el tiempo. Era simplemente que ni tú ni yo le reconocíamos. Y ante estas cosas, Dios, viendo la necesidad que teníamos de vivir, aunque ni siquiera reconocíamos nuestra necesidad de vivir eternamente, Dios sí la reconocía y ha tenido compasión de eso. Se conmovió profundamente de la forma como andábamos, de la forma como vivíamos. Nos perdona. Aunque hayamos fallado, nos perdona. Y Dios se conmueve de manera profunda realmente, porque Él sabe que tú mañana puedes pecar. Y dentro de 15 días también. Y el año que viene. Y dentro de 10 años. O 20 años. Y Él se va a conmover. No porque te tenga lástima, sino por amor. Él realmente nos quiere salvar. Realmente nos quiere restaurar. Él quiere restaurar. O sea, lograr colocarnos en el lugar donde abunda la bondad, la paciencia, la misericordia, el amor, la benignidad, la fidelidad. Él quiere restaurarnos. Tanto amor tiene Dios para con nosotros que ni siquiera nos acusa. Ni siquiera nos acusa. Cosa que normalmente nosotros nos gusta hacer cuando hablamos con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Nos gusta acusar. Es que de verdad que tenemos que aprender tanto de la misericordia de Dios. Por eso dice en la Escritura, lo he leído y lo he mencionado varias veces, que Dios dice, cuando hablaba de aquellos que ayunaban, había gente que ayunaba, pero que no tenían misericordia de sus hermanos. Estaban ayunando porque querían agradar a Dios, pero no eran misericordiosos. Y Dios les dijo, ¿este es el ayuno que yo quiero? ¿Quién les dijo a ustedes que ese era el ayuno que yo quería? No diciéndoles que no ayunaran, sino que querían presentar un ayuno, querían dejar de comer 1 día, 2 días, 3 días. Pero sus corazones eran malos. Acusaban a sus hermanos, murmuraban contra sus hermanos.
Y tú y yo hemos sido así y muchas veces continuamos a veces siendo así, acusando, criticando. Y eso no es lo que realmente Dios quiere. Dios quiere que amemos la misericordia. Cuando habló del ayuno dijo, yo lo que quiero es que amen la misericordia. Imagínate que Dios quiere que ames la misericordia. Eso quiere decir que debe nacer de ti el ser misericordioso. Debe nacer de ti el querer perdonar a tu hermano cuando no se lo merece. No que tú te lo merezcas, pero si analizando la situación dijéramos, no se lo merece, tú amas la misericordia y le perdonas, te conmueves profundamente y actúas para aliviar, porque eso es precisamente lo que hizo Jehová de los ejércitos celestiales, nuestro Dios eterno, alivió esa carga pesada, nos salvó y nos restauró al tener misericordia con nosotros y perdonar nuestros pecados. No lo merecíamos, pero Él se compadeció y se conmovió. No se arrepintió, ni siquiera nos vino a acusar, porque en el momento que Él vino a darse a sí mismo por ti y por mí, a dar su cuerpo para que fuera quebrado, molido y derramada su sangre para expiación de nuestros pecados, para limpiar nuestras culpas. Durante ese proceso de su ministerio, de los padecimientos, Él no nos acusó. Y durante ese tiempo nos estuvo enseñando para que no acusáramos a los demás. No sé si te acuerdas cuando vinieron los fariseos a traer una mujer que habían encontrado en fornicación. Y Él dijo, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Y todos se fueron. Todos se fueron. Jesucristo era el único que tenía allí la potestad de tirar la primera piedra, porque ese sí que era santo. Y ni siquiera tiró la piedra, sino que le dijo a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? O sea que Dios en ese momento, al ver a esa mujer, se compadeció, se conmovió profundamente, vio la necesidad. ¿Y cuántas otras cosas más no vería Jesucristo en ese momento? Pero se conmovió a la compasión. Y le dijo simplemente, anda, vete y no peques más. Y leyendo aquí el Salmo que está muy buenísimo, el Salmo 90, que arriba dice que es la oración de Moisés, varón de Dios, empieza diciendo, tú eres nuestro refugio. Sigue diciendo y hablando del poder de Dios y diciendo que Dios se vuelve al hombre y le dice, convertíos. Dice también que un día es tan incalculable en años para Dios.
Dice que 1000 años delante de Dios son como el día de ayer o como una vigilia. Sigue después hablando de nosotros diciendo que somos tan frágiles y te lo leo como lo dice aquí. Dice, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. O sea que venimos y nos vamos, así como vemos crecer una hierba. Y te pregunto a ti, ¿te importa una hierba? ¿Te importa a ti una hierba cuando la ves que crece en la mañana y en la tarde se ve marchita? ¿O te importa acaso una flor cuando la cortas y la colocas en un florero y ves que es linda y hermosa con sus colores radiantes, pero que a los 2, 3 días ya se marchita, está seca? ¿Te importa acaso eso? No, realmente no nos importa. La colocamos allí para que nos dé, para que embellezca el lugar, para sentir algo diferente allí, pero después llegamos y lo botamos. Así es la explicación de cómo nosotros somos. Y a pesar de ser así, Dios tiene compasión de nosotros. Dios tiene compasión de nosotros. Y en esta oración de Moisés, Moisés pide sabiduría. Moisés entendió que necesitaba de sabiduría en su corazón, que no necesitaba de otra cosa, sino de sabiduría en su corazón. Quizás en ese entonces, no lo sé, si Moisés entendía que Jesucristo era la sabiduría o que Dios era la sabiduría, pero en el versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, nuestros días son tan cortos y tan pasajeros, y nuestra vida es tan corta y pasajera, que él había entendido que lo más importante era que hubiera sabiduría en su corazón. Él había entendido, Moisés había entendido que la sabiduría sí le podía ayudar a vivir conforme a Dios, a vivir con Dios, a tener un corazón recto para con Dios. Y después dice en el versículo 14, que es la frase que más me llamó la atención, de cómo Moisés había entendido la misericordia que él le pedía a Dios. De mañana sácianos de tu misericordia. Y mira que Moisés no oraba solamente por él, sino por todos. De mañana sácianos de tu misericordia. De la misericordia de Dios. Que tú y yo podamos entender, que tú y yo podamos amar la misericordia, que nos coloquemos en ese papel de la compasión, de que nos podamos conmover profundamente, que podamos perdonar sin guardar nada. Que actuemos como catalizadores para aliviar, para pacificar, para salvar. Porque si perdonas a tu hermano, estás ayudando a la salvación. Si perdonas a tu hermano, te has ganado un amigo. Si perdonas a tu hermano, atraes la bondad de Dios. Atraes vida eterna. Atraes armonía, porque
En el Salmo 133 dice que los hermanos unidos en armonía atraen la bendición de Dios y la vida eterna. Pero si no hay perdón, imagínate que este pueblo se unió para ayunar, para querer agradar a Dios, pero entre ellos estaban con rencor, con pelea. ¿Cómo descendía allí la bendición y la vida eterna? Era imposible. De allí que nuestros corazones tienen que estar limpios, puros. Imitemos a Dios. Imitemos a Dios. Vamos a ver buenos resultados. Imitemos a Dios y los resultados van a ser positivos. Más bendición, más misericordia, más vida eterna, más compasión. Hablándote de la misericordia, me viene aquí a la mente cuando Jesucristo vio a la muchedumbre. Jesucristo vio a la muchedumbre y tuvo compasión de ellos. Y dijo, los vio que eran como ovejas sin pastor. Imagínate que veas en la calle a una ovejita perdida o a un cachorrito pequeñito, como muchas veces hemos visto en la calle un perrito chiquitico, solito. ¿Y de quién será este? Y vas, lo agarras, tienes compasión y te lo llevas a tu casa. Jesucristo tuvo misericordia de nosotros, compasión a los que están necesitados. En este caso a los que eran culpables, tú y yo. Y nos ayudó y nos perdonó. Y te digo que cuando busco la palabra misericordia en el en el griego, nos habla de compasión profunda, no cualquier compasión. Por eso el diccionario decía que no era tener lástima, sino una verdadera compasión profunda. Tiene que ver con la piedad, ser piadoso. Y también he leído en la escritura que dice que el evangelio es el evangelio de la piedad. El evangelio de la piedad. Y mira que escudriñando lo que es la escritura y lo que es la palabra misericordia, nos llevan a tener esas palabras en nuestra vida. Que en tu frente esté la palabra piedad, en tu lengua esté la palabra piedad, en tus ojos estén latentes la piedad, la ternura, el amor sin fingimiento, la compasión profunda. Que dice en Lamentaciones 3:22 para que te imagines la compasión que tuvo Dios para con nosotros. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea que era para que estuviéramos consumidos. ¿Sabes? Cuando la olla está llena de agua y se consume, no queda nada. O cuando hay madera y se consume por el fuego, queda ceniza. Ya no puede haber más candela, la ceniza ya no tiene combustible.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y esto es tan maravilloso, que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, cada vez que te levantas. ¿Hubieron nuevas misericordias? Porque seguramente el mundo hizo lo malo y requete malo y recontra malo, malísimo, y se merecía nuevamente ser consumido, porque el combustible de la maldad está allí a su máxima expresión, que prácticamente se enciende solito el fósforo. Y Dios todas las mañanas tiene una nueva misericordia para todos nosotros. ¿Qué razones tenemos nosotros para no ser misericordiosos? Si Dios todos los días, si Jesucristo no viene hoy, mañana vamos a contar con una misericordia nueva. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que transmitir esa misericordia. Si Dios está siendo misericordioso con nosotros hoy, nuevamente en esta mañana, ¿cuánto no más nosotros, que ni siquiera somos dueños de nada, vamos a estar privando a los demás de la misericordia? ¿Cómo se nos ocurre a nosotros cerrar la llave de la misericordia? Esa llave tiene que estar bien abierta. Si es posible, hay que quitarle la manilla para no cerrarla más. Que quede abierta, que fluya la misericordia de Dios a través de ti hacia los demás. Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es clemente y misericordioso, tú también lo eres. Y lo profetizamos sobre nosotros mismos. Somos misericordiosos y clementes, y se verá en nuestras obras también. Dice en el Salmo, en el nombre de Jesús, amén. Dice el Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Tenemos que ser lentos para la ira, porque tenemos que imitar a Jehová. Jehová es lento para la ira. Entonces, ¿cómo es que tú o yo, en algunos momentos de nuestras conversaciones o diálogos, vamos a ser apresurados para la ira, cuando Dios es lento? ¿Quién nos dijo que teníamos que ser rápidos para la ira? ¿Quién nos dijo que el mensaje de la ira tenía que llegar rapidito, de la violencia? No, tiene que ser lento para la ira. Aunque la llama esté prendida, aunque el fuego esté prendido, tú eres pacificador. Tú eres catalizador, tú eres misericordioso y clemente, compasivo. Porque Dios es misericordioso y clemente. Quizás te preguntes, bueno, pero ¿y qué pasó con la ira de Dios? Esa gran violencia, eso que dice la Escritura. Bueno, eso dice la Biblia, que es para los hijos de desobediencia. No es para ti, tú eres obediente. Tú vas a hacer caso, cada día más eres más obediente. Entonces la ira no es para ti. Mira que Jesucristo vino y no trajo ira, no trajo pelea, sino perdón, paz, misericordia, bondad, clemencia, mansedumbre, humildad. Son las personas las que se condenan a sí mismos porque no quieren ser bondadosos. Dios les dice, sé bondadoso, conviértete,
la persona se pone renuente, no quiere, prefiere gritar, prefiere pelear, prefiere hacer lo que Dios no quiere, entonces él mismo se está condenando y pues naturalmente pues si sigue así se llena de tanto combustible que cuando enciendan la llama pues se va a encender, porque el combustible de la maldad ha sido lo que ha estado en él. No que Dios quiera, sino que así funciona. Cuando una bombona de gas tiene un hueco y se enciende un fósforo, nadie quiere que se encienda, pero si tiene gas, explota. Y esto es lo que quiere Dios, que nos convirtamos a Él para que este combustible de la maldad no esté en nosotros, de tal manera que si viene el fuego, no te incendias. Por eso dice que la ira de Dios no es para los hijos de Dios, porque va a ser imposible que te incendies, va a ser imposible, va a venir el fuego y no te vas a quemar. Pero si el combustible de la maldad está en ti, porque bueno, no sé, hay personas que le agrada la maldad. A Satanás le encanta la maldad, la disfruta. Y se va a quemar. Entonces tenemos que ser lentos para la ira y grande en misericordia. Dice también en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mira, mientras tú eres misericordioso, vas a alcanzar misericordia. Y Dios también habla de que los que esperan en su misericordia. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer, esperar en la misericordia de Dios. Pero para obtener misericordia tenemos que ser misericordio, porque de otra manera no funciona que tú digas, estoy aquí haciendo maldades y espero en la misericordia de Dios. Sí, puedes esperar en la misericordia de Dios, pero el Señor quiere que tú seas misericordioso, que seas clemente, que seas lento para la ira. Para que seas bienaventurado. Dice Mateos 9:13, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Querías saber cuál es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos misericordiosos. Meditemos en esta frase que hemos escuchado hoy de la misericordia. Misericordioso debemos ser, piadosos, lento para la ira, compasivos, de profunda compasión. Busquemos de ser bienaventurados, busquemos eso, el ser bienaventurados. Echémosle mano a la vida eterna y busquemos de imitar a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, sácianos de tu misericordia. Sácianos, Señor Jesús, de tu misericordia. Amén. Llénanos, llénanos, Señor Jesús.
sácianos, sácianos de tu misericordia, sácianos, llénanos de tu amor. Amado Señor Jesús, llénanos, llénanos, sácianos de tu misericordia. Oh Señor, llena nuestro corazón de tu amor, de tu compasión, de tu piedad. Sácianos, Señor Jesús. Sácianos, Señor Jesús. Llena nuestros corazones de misericordia, de piedad, de compasión por los demás. Enséñanos tu ley, enséñanos a imitarte. Enséñanos a vivir como tú. En el nombre de Jesús, danos esa gracia especial que nos permita andar en esta vida usando tu sabiduría, viviendo según tu conocimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos y gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén.